Recién llegado al cargo le habíamos hecho una entrevista al presidente del Celta, Carlos Mourinho. En aquella entrevista el presidente se mostraba ilusionadísimo de cara al futuro, con grandes metas. Sin embargo, la realidad es que la trayectoria del Celta fue de mal en peor, hasta caer en la ley concursal. El informe económico de los auditores de la ley concursal han realmente supuesto un balón de oxígeno a las teorías de Carlos Mourinho, que siempre tuvo en cuenta desde los primeros números que aparecieron de que lo principal era el aspecto económico para poder salvar al club. Yo creo que este informe ha dado un reconocimiento de parte de la afición que había abandonado al Celta y que había perdido la confianza en Carlos Mourinho. Yo tuve la oportunidad a finales de la pasada semana de poder entrevistarle y poder tocar todos estos temas desde aquella entrevista que le hicimos cuando iniciaba su mandato como presidente del Celta. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, el peor momento futbolísticamente hablando del Celta económicamente ha pasado ya. Creemos que sí. Nosotros tenemos mucha confianza en que así sea. No está resuelto definitivamente, pero casi. Carlos, tú entraste con muchísima ilusión en el club hace 3 años ya, o 3 temporadas. No es para volver mucho la vista atrás, me gustaría mucho más hablar esta entrevista del futuro, obviamente, pero un poco la gente lo que le cuesta entender es como un Carlos Mourinho, un gran empresario, que se tuvo que hacer todas sus empresas, compra el Celta y se encuentra con que las cuentas no son las que él esperaba. Bueno, yo creo que es una cosa hasta cierto punto lógica en cuanto al sistema e ilógico en cuanto a mi actuación, ¿no? Nosotros todos nos confiamos de lo que nos presentaban, nos confiamos muchísimo del informe de los auditores y por tanto en aquel momento no preveímos hacer una due diligence que era lo más normal y lo que solemos hacer en todas las empresas, ¿no? Bueno, fue un error, un grave error. Cuando entramos empezamos a darnos cuenta de cuál es la situación real. Nos cuesta muchísimo llegar a poder determinar definitivamente cuál era la situación correcta, porque pues, a veces no teníamos mucha documentación, tuvimos reclamaciones casi al año y medio de estar nosotros, aún seguían reclamaciones que al no estar contabilizadas pues era imposible saber dónde estaba, ¿no? O si existía. Entonces fue muy difícil el proceso de poner y actualizar y aclarar totalmente la situación. En el momento que más o menos vimos cuál era la magnitud del problema, pues tuvimos que meternos a tomar decisiones urgentes, drásticas, antipopulares, pero que eran imprescindibles para la marcha del club. A día de hoy, si volviese el tiempo atrás futbolísticamente hablando, ¿volverías a comprar las acciones, Horacio? Yo creo que no volvería a cometer el error de no haber hecho lo que se debe hacer en cualquier empresa, que en todas las empresas la hice y que efectivamente, como siempre se dice, el fútbol es mucho más que la racionalidad de la mente y entra mucho el sentimiento y creo que ahí nos dejamos ganar. ¿Te pudieron las ganas de ser presidente? Más que nada de ver que había otra forma de poder hacer las cosas diferente, aprovechando los grandes éxitos deportivos que había tenido el Celta y, en fin, pues quizá esa motivación nos llevó a cometer el error que después vimos que era considerable. Conociendo los entresijos del fútbol ahora a nivel profesional, ¿eres consciente de que el fútbol tiene que cambiar en cuanto a transparencia, control, autocontrol? Yo considero que sí. Lo que pasa es que estamos en una situación tremendamente difícil, ¿no? ¿Quién puede ir muy libremente a una ley concursal? Pues las personas que entran nuevas a los clubs, como ha sido el caso de la Real Sociedad, del Málaga, nuestro. Las personas que llevan mucho tiempo y en el cual se empiezan a hacer esos manejos o esos apuntes contables que puedan llegar a ser muy dudosos, no pueden presentar una ley concursal, no pueden decir esto está así porque yo lo creé, porque hay una responsabilidad tremenda detrás. Por tanto, lo que hacemos es, conforme empieza a crecer un poquito la bolita, dejarnos ir, tratar de disimularla lo más posible,
pero lógicamente llega un momento que rompe, ¿no? Y rompe de una forma tan brutal que pone en riesgo la propia supervivencia del Celta en este caso, ¿no? O de los clubes que estén inmersos en esa situación. En el aspecto deportivo, la sensación desde fuera es que hubo bastante bandazo, ¿no? En temas de Stoichkov, luego cambios con lo de Ramón Martínez, varios entrenadores. ¿Realmente no pudiste poner en práctica el modelo que tenías pensado o qué fue lo que pasó realmente? ¿Condicionó tanto la parte económica la parte deportiva? No, no. Yo creo que en aquel momento, cuando nosotros entramos, no sabíamos de la gravedad de la parte económica, por tanto no podemos disculparnos en eso. Nosotros en ese momento quisimos darle una continuidad al equipo, ¿no? Mismo entrenador, mismos jugadores, salvo el caso de Silva que estaba cedido y el de Sergio. Por Silva trajimos a Nené, por Sergio trajimos a Tamas y no pensamos que el mismo equipo que estaba jugando UEFA, porque se le fueran 2 jugadores trayendo otros 2, a lo mejor no de esa calidad, por supuesto el caso de Silva era muy notorio, pero sí 2 buenos jugadores para cubrirlos, nos podía llevar al descenso, ¿no? Quizá no lo pensamos, quizá le quisimos por dar esa continuidad al equipo y quizá ahí fue nuestra primera equivocación. Nosotros creemos que venía un equipo bastante viciado en la forma y que a lo mejor teníamos que haber empezado a hacer la revolución y el cambio del equipo desde el primer momento. Después hablaste en cuestiones puntuales, ¿no? El tema del Celta de Vigo, el Celta un poco de Galicia. Ahí te equivocaste un poco, falta de conocimiento en cuanto a lo que es el tema del sentimiento del celtismo, estas cosas, ¿o no? Hombre, a ver, cuando tomas decisiones corres el riesgo de equivocarte. Lo que pasa que lo que a mí yo quiero transmitir es que esa equivocación no es motivo de un momento. Son cosas que has pensado mucho, que has estudiado mucho y que crees que es la mejor. Nosotros en aquel momento pensamos que era dificilísimo pedirle a la gente de Galicia que apoyara al Celta si la gente de Vigo no lo estaba haciendo. Por tanto, nos centramos en la gente de Vigo y dijimos, el Celta es de Vigo, lleva el nombre de Vigo, vamos a que aquí buscar ese apoyo tremendamente social y poder salir fuera. La prueba de que no teníamos pensado, bajo ningún concepto, excluir a nadie, era que por vez primera se habían nombrado consejeros de toda Galicia, ¿no? Entonces, a lo mejor el concepto fue mal explicado, no fue entendible, pero yo creo que la idea podía llegar a ser en algún momento correcta en cuanto a la idea. En cuanto después cómo se aceptó, pues se aceptó mal. El tema de prometer título, bueno, no lo prometiste exactamente, pero sí se hablaba de títulos y un momento que después, claro, salió todo al revés, también condicionó un poquito la falta de confianza de la afición. Hombre, la falta de confianza de la afición lo condicionó muchísimo, ¿no? Pero yo creo que aquella frase no, porque aquella frase, yo insisto muchísimo, ¿no? Si todo el dinero que le hemos metido al club lo pudiéramos meter de aquella al no saber la gravedad que tenía en fichajes o en traer mejores jugadores, etcétera, podía haber cambiado mucho la situación del Celta. Pero bueno, no fue así, nos fuimos dando cuenta cómo estaba y claro, pues lo primero que había que hacer era olvidarse de traer fichajes y tratar de solucionar el problema grave, ¿no? Y eso, pues claro, también nos condicionó muchísimo. Creemos que se podía hacer una buena labor. Este año, pues prácticamente no hemos gastado en jugadores y tenemos un equipo en base, después de todos los cambios que hubo, que se puede considerar que, bueno, que tiene cierto crédito, que es un equipo que con esa base ya nos da esperanzas que para el próximo año con 4 o 5 refuerzos lo podamos sacar, y hay que pensar que ha sido un equipo prácticamente que con costo cero, ¿no? Casi. Tuvo un momento en el que, comprobando la situación económica que había, yo recuerdo que habíais organizado unas jornadas para las canteras y en aquel momento tuve la oportunidad de hablar contigo y yo te decía precisamente de que de cara a la ilusión de la afición, que vendrían bien algún par de fichajes y tú tenías la idea clara, muy clara,
de que lo primero era arreglar la situación económica y que el futuro del Celta pasaba por un plan de viabilidad para sanearlo, si no, no tenía futuro. La realidad es que eso era impopular y realmente aguantaste el tirón muy bien. Tú tenías muy claro de que te ibas a tener un coste antipopular, pero que realmente era el único camino para salvar al Celta, ¿no? Efectivamente, una vez cuando ves la gravedad del problema, teníamos algunas soluciones. Una, abandonar, punto. Se perdía lo que se había metido en las acciones y que se hiciera cargo del club quien quisiera o quien viese que tenía más posibilidades de sacarlo adelante. Otra, continuar haciendo lo que se estaba haciendo. Y la tercera, programar un futuro para el Celta delicado, pero de futuro. Era una decisión, como tú dices, impopular 100%, que aunado además a los resultados deportivos que no nos estaban acompañando, pues era un cisma como fue, pero teníamos muy claro que era la única solución viable para dejar al Celta con cierta comodidad financiera hacia futuro, ¿no? No había otra, no sabíamos que pudiera haber otra, y nosotros siempre decíamos lo mismo, ¿no? Esto era muy difícil de explicar a la afición, pero nosotros decimos que el Celta jamás va a perder a la institución por el lado deportivo, pero el Celta puede desaparecer por el lado económico. Entonces no tendríamos ningún Celta. Entonces, lógicamente, no nos olvidamos del lado deportivo, pero ya empezamos a decir que el lado deportivo en ese momento no tenía la verdadera importancia que tenía arreglar toda la parte económica para que el Celta no desapareciese. Yo creo que, como hemos dicho, sin haber gastado mucho dinero, tenemos un equipo ahí que puede empezar a despertar cierta ilusión. Nos falta que confirmemos esa mejoría, pero si lo hacemos, ya podemos empezar a decir que dentro de haber estado a punto de solucionar, como estamos, el problema financiero, podemos empezar a ver algún respiro para el deportivo. Cerrando un poco el pasado, el despido general de todos los técnicos y de todo el personal que había en la época anterior dio la sensación en Vigo que era un poco brusco. Yo sé que tú eres un seguidor de Johan Cruyff y Johan Cruyff nos explicaba de que él había aprendido de los americanos cuando estuvo jugando allí, de que en el tema empresarial el análisis es seco, no existen las personas, hay que analizar seco y actuar en consecuencia. ¿Ese fue un poco el modelo empresarial para tomar las decisiones que se tomaron? Yo creo que fue el modelo de que cuando te metes en el club y ves por qué se deriva esa parte económica, por qué viene de una serie de metas tremendamente altas en las compras de jugadores, que después no se pueden vender a los precios que se han comprado y empiezan a producir déficit, que piensas que la cantera debe de tener un mejor resultado y un resultado más positivo y dedicarle un poco más de ese dinero que se dedicaba a la compra de los jugadores para dedicársela a la cantera, dices tú, bueno, aquí entras con una idea, pero una vez dentro ves que por supuesto que no falla el sistema, falla la idea de concepción de fútbol y de concepción de empresa, y entonces consideramos que había que hacer un cambio muy profundo absolutamente en todas las estructuras, ¿no? Había gente tremendamente acomodada, gente con muchísimos años entrenando a los chavales, en los cuales pues ya no le veías esa motivación, ese deseo. Sí teníamos que agradecerle que estuvieran allí sin cobrar, sí teníamos que agradecerle que fueran muchos de ellos figuras del Celta y que dieran mucho por el Celta, pero no era lo que nosotros pretendíamos ya. Nosotros pretendemos una tensión constante en toda nuestra gente, pretendemos que no haya distracciones, pretendemos que permanentemente nosotros en la cantera nos estamos gastando muchísimo en cursos de formación, tanto en la parte físico-técnica como en la parte de entrenadores,
estamos tratando de que nuestros profesionales, dentro de lo que podamos, sean los mejor posibles. Pero tampoco tenemos ningún problema en que si mañana uno de los que nosotros trajimos o pasado no está funcionando, pues como todo, ¿no? Tendrá que irse y tendrá que venir otra persona que creamos que lo puede hacer mejor. Modelo, pues no lo sé, yo creo que es más el convencimiento de que las cosas hay que hacerlas por impopulares que resulten, que quieres tú imponer un sistema que crees que puede funcionar y a la larga posiblemente funcione. ¿Tú crees que el modelo que tienes en estos momentos es el modelo bueno de futuro? Hombre, sería mejorable, ¿no? Muy mejorable. Yo, digamos que dentro de las posibilidades que tenemos, sí, yo repetía que desgraciadamente y con el problema financiero, lo que hemos invertido en la cantera ha sido considerable, ¿no? Hemos remodelado todo la Madroa, no tiene que ver nada la Madroa que entramos con la que hay en este momento. Todas las categorías, absolutamente todas, desde el Alevín hasta el Celta B, usan todos el mismo equipaje, todos la misma uniformidad. Queremos que el chavalito de 9 años que está con nosotros se sienta del Celta desde el primer momento, no que cada uno fuera a entrenar con la camiseta, que recogieran las camisetas que sobraban de otras temporadas, etcétera. Por vez primera tenemos el autobús que ya viene de Santiago con 16 personas a entrenar a la Madroa de todos los alrededores de Santiago. Pensamos hacer eso mismo con la zona de Orense. Tenemos ojeadores en Galicia, dependiendo ya directamente del club. Nuestros entrenadores de todas las categorías inferiores tienen la obligación, y así se lo hicimos saber cuando llegaron, de ir a ver a los jugadores, que esos 4 ojeadores ya nos empiezan a marcar. Si un equipo juega, nuestro equipo juega el sábado, el domingo, nuestros entrenadores tienen la obligación de ir ya a ir a ver a los chicos que le están marcando esos 4 ojeadores que tenemos. Tenemos 4 ojeadores a nivel nacional, son poquísimos, pero tenemos 4 ya con un coordinador que también, ese coordinador visita a los jugadores de los 4 ojeadores que tenemos, pasa los informes y lo vemos. Yo creo que estamos haciendo en ese aspecto muchísima labor porque creemos que el futuro del Celta puede pasar mucho por la cantera, ¿no? Y sí le estamos dedicando mucho tiempo. Desgraciadamente los frutos casi siempre los recoges a largo plazo. La ley concursal, cuando la presentaste, ¿pensaste que iba a ir como ha ido, o sea, satisfactoriamente, o tuviste dudas de que pudiera haber problemas con el tema de CaixaNova, Hacienda, etcétera? Hombre, es lógico, tiene siempre muchísimas dudas. CaixaNova defiende a muerte sus intereses, como es lógico, Hacienda los suyos. ¿Has encontrado sensibilidad de todas formas al tema del Celta en CaixaNova? No, he encontrado sensibilidad del tema a nivel ciudad, ¿no? Cuando la gente se entera que vamos a la ley concursal, vuelve a haber esa enorme desilusión, ese, bueno, hacia dónde vamos, hoy no caminamos bien en ninguno de los términos, todo está mal y hay una gran desilusión, ¿no? Cuando se empieza a profundizar un poco y se ve que efectivamente eso era la supervivencia del Celta, yo creo que la gente empieza a reaccionar positivamente, ¿no? Sensibilidad siempre hubo mucha sensibilidad del Ayuntamiento, de Hacienda, que antes de la ley concursal estuvimos tratando de ver si podíamos renegociar la deuda, y muchas reuniones en Madrid, y con CaixaNova, ¿no? Pero cada uno dentro de su parcela pelea a muerte sus derechos y sus deudas, ¿no? Por tanto, es muy difícil y dentro de esa sensibilidad que todos tienen para ayudar, están las negociaciones que son duras, que son, como se suele decir, un poquillo a cara de perro, ¿no? Cada uno defendiendo lo suyo con mucha pasión y como debe ser. Bueno, y tienes buena experiencia ya a nivel empresarial, ¿no? Sí, bueno, la vas adquiriendo, ¿no? O sea, pues, desgraciadamente, sin llegar a ningún tipo de leyes concursales, yo creo que todos los empresarios han pasado muchas crisis y entonces, pues, más o menos saben por dónde se pueden resolver. Otra cosa
como el caso este del Celta, es que quieras correr el riesgo de la impopularidad o no lo quieras correr. El fútbol es distinto a todas las empresas que estabas acostumbrado a tratar, ¿no? No cabe duda que tiene un componente, por un lado sentimental, por el otro lado público y por otro lado de resultados que se juegan al azar, que no tiene parangón en ninguna otra empresa, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver, pero en fin, no deja de tener un componente que es bastante empresarial y que, bueno, que es muy fácil irse de él, es tremendamente fácil. Nos dejamos llevar por esa pasión, por esos querer el mejor resultado, nos dejamos llevar por los gritos de la afición y entonces a veces cometemos locuras dentro del fútbol que no son admisibles en una empresa, ¿no? Entonces yo creo que el ir combinando las dos cosas, creemos que es posible, que es factible. En estos momentos tenemos en los primeros lugares de la segunda división a dos clubes que no son los que tienen el presupuesto más alto de segunda división, y eso nos debe de marcar un poco la meta, ¿no? Sin hacer grandes desembolsos que pongan en riesgo nunca más, o al menos en el tiempo que yo esté, la posible supervivencia del club, a poder hacer buenos equipos y que estén luchando por los puestos buenos, ¿no? Vamos a dar por hecha ya que la ley concursal está resuelta en el plazo que sea, dependiendo un poco de las impugnaciones. El tema del ayuntamiento del estadio está bastante hablado ya con la corporación, ¿no? Es que nosotros tenemos que pensar que por algún motivo se enfocó todo el tema hacia CaixaNova y parecía que CaixaNova era la única institución que podía participar en esto. No, 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 tenemos Hacienda con un convenio que también se está discutiendo tan duro como el de CaixaNova porque está ahí, y el ayuntamiento, que aunque tiene la buena voluntad de apoyar, también tiene que definir qué tipo de convenio vamos a hacer, ¿no? Entonces, hasta que estemos todos, con todos los convenios ya encima de la mesa para firmarlos, pues todavía ni podemos decir que está solucionado el problema, pero sí que hay ya el ánimo concreto de solucionarlo, pero sí no podemos dejar uno por otro. O vamos todos juntos o no podemos ir. Y una vez que vayáis todos juntos, en el caso positivo, tu idea siempre fue de dotar al club de patrimonio, ¿no? O sea, tu idea sería, por ejemplo, pues el Celta pudiera disponer de una ciudad deportiva en propiedad. Sí, sí. A ver, volvemos a la enorme contradicción del fútbol y del fútbol respecto al aficionado, ¿no? ¿Qué me pediría a mí el aficionado? Que si voy a gastar 1 millón o 1,5 millones, lo invierta en un jugador. Y tienen todo su derecho a pensar así, porque con buenos jugadores haremos más posibilidades de triunfo al Celta. Pero yo creo que una vez pasado este gravísimo problema que nos llevó a todos a reflexionar un poco, a lo mejor es preferible gastar 750.000 euros en un jugador y 750.000 en ir dotándole al club de patrimonio para que este caso no vuelva a solucionar, no vuelva a pasar, no se nos vuelva a dar, que tenga el Celta con qué poder ir a un banco y decir, oye, dame un crédito porque hoy lo necesito de 1 millón, pero mira, ahí tienes algo. Poder tener una forma de poder manejar de alguna manera el club. ¿Con qué iba el Celta a pedir un crédito? ¿Con qué solicitaba algo? Aunque fuera algo pequeño, no tenía. El caso de Hacienda con los avales. El Celta, el problema grave también con Hacienda es que no podía avalarle el crédito. ¿Cómo avalaba el crédito de Hacienda? Entonces Hacienda no negocia si no le avalas el crédito. Entonces creo que este es el momento de que todo el mundo entienda que si queremos hacer un Celta grande, tenemos que ir paso a paso y haciéndolo desde todos los puntos de vista, no solamente desde el deportivo. Tenemos que hacerlo también desde el económico, para que crezcamos juntos y cuando el económico lo tengamos saneado, podamos dar el gran estirón deportivo. Y dentro de ese estirón contemplas un poco, dentro de la línea de mucha gente, entre ellos yo, que opinamos que en el fútbol al aficionado hay que darle más cosas que el propio partido de fútbol, sino que tiene que haber todo un compendio de ocio, de zonas recreativas, todo alrededor de lo que es un equipo de fútbol profesional. Eso sería lo ideal,
pero lógicamente eso no lo puedes hacer si no tienes con qué hacerlo o con la posibilidad de construir algo que el socio se vea recompensado no solamente por ir al fútbol, ¿no? En ese aspecto estamos trabajando en varias ideas, pero casi todo lo que teníamos antes lo hemos aparcado, lo hemos archivado momentáneamente porque teníamos que resolver otros temas que para nosotros tenían la prioridad, ¿no? Una vez resueltos, volveremos al cajón, los sacaremos, los empezaremos a poner encima de la mesa y trataremos de resolverlos poco a poco, pero con mucha determinación. Tú tienes un consejo, te has quedado con un consejo que es corto, pero la verdad es que es muy fiel a Carlos Mourinho, ¿no? Y muy compacto, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que precisamente dentro de eso de qué podemos un poquito dar, estamos muy cortos en cuanto a números si queremos abarcar todo lo que queremos hacer. Nosotros, desde que entramos, fuimos y visitamos todas las peñas en sus lugares de orígenes para hablar con ellos, explicarle cuál era nuestra idea. A partir de que el Consejo se empezó a reducir, ya no pudimos, vamos nada más a los actos que organizan ellos. Que es el aniversario de la peña, si podemos asistimos, pero ya a informarles, a decirle cómo vamos, a decirle cómo pensamos, ya no hemos ido, es muy difícil, somos muy pocos y son muchos actos, y tampoco nos estamos integrando en la sociedad, no estamos yendo a la mayoría de los actos políticos, culturales, en los cuales la presencia del Celta como parte importante de la ciudad debiera de estar, ¿no? Entonces creo que debemos de ir a ese número de 12 consejeros para que nos podamos repartir perfectamente todo el trabajo y asistir y darle esa representatividad en la ciudad al Celta que en este momento, desgraciadamente, no podemos cumplir. ¿Has notado un cambio radical desde que salieron las cuentas de los auditores en la ley concursal hacia ti y hacia el equipo que encabezas con respecto a la época anterior que había esas dudas? Hombre, yo te decía antes que las dudas, si quieres, hasta las generamos nosotros, ¿no? Vamos mal deportivamente, empezamos a hablar de que económicamente no está como estaba, hay un desconcierto tremendo, la gente duda, la gente pues dice, ¿a qué vinieron? Y lo decían con cierta razón, ¿no? ¿A qué vinieron? ¿Qué están haciendo? Todo mal desde que llegaron. Pero nosotros estábamos muy seguros. O sea, a nosotros el informe concursal no nos supuso nada, porque lo sabíamos, lo teníamos tremendamente trabajado. Era mucho tiempo aquí dentro, muchas horas, pensando lo que había, cómo estaba y trabajando para que quedara lo más claro posible, ¿no? Para nosotros no fue ninguna sorpresa, pero lógicamente lo único que, la satisfacción grande, porque no puede ser una satisfacción el que alguien te diga que el Celta está como estaba, eso no nos puede satisfacer a ningún celtista. La única satisfacción en ese aspecto es decir, Carlos Mourinho no mentía, Carlos Mourinho dijo la verdad y eso sí fue importante. El resto es secundario. El número de socios que salen, alrededor de 12.000, la asistencia a Balaídos no llega casi a la mitad. ¿Qué explicación tiene eso, Carlos? La misma. Fue una disolución tremenda, fue una dejadez, fue el que Vigo pensaba que no teníamos rumbo, que no sabíamos hacia dónde íbamos, todo salía mal, y bueno, fíjate que es curioso. Hay que quizá diferenciar dos cosas tremendas. Se sigue siendo fiel al Celta, pero se abandona al Celta. O sea, hay 12.000 socios. 12.000 socios que pagan su carné aunque no vaya. Van 6.000, 7.000. Entonces hay que diferenciar eso. Yo creo que una vez ahora empecemos a retomar esta calma y este sosiego, que todos sepamos ya dónde estamos, yo creo que el celtismo va a empezar a reaccionar como ha reaccionado otras veces, ¿no? Pero creo que la culpa fue de todo ese conjunto y de la poca credibilidad que nosotros despertamos al ver que las cosas no salían en ninguno de los aspectos, ¿no? Yo de aquella reunión que te comentaba antes contigo, el día aquella de las jornadas por la cantera, me quedé con una preocupación tuya, una preocupación fuerte en aquel momento, que era cómo poder transmitirle al celtismo tus ideas y tus preocupaciones. ¿Tú crees que eso no fue un hándicap en el sentido de que nunca llegaste a contactar bien con el celtismo para explicar precisamente toda esta situación? Mira, es que hubo dos partes, ¿no?
Yo cuando, te digo, al poco de entrar, cuando visitamos casi todas las peñas, y lo hacíamos por grupos, nos reuníamos en un grupo, iban las peñas de toda la zona, traté de explicar algo que después no existía. Es exactamente igual que en mi primera conversación con toda la prensa o mi primera rueda de prensa. Entonces, era muy difícil después recobrar esa credibilidad. Oye, es que vino aquí, nos dijo esto y ahora nos está diciendo que no era como él nos dijo. Pues lógicamente era duro para la gente, ¿no?, que creer en esa idea o saber explicarle después. Oye, mira, es que lo dije porque ahora nos estamos dando cuenta de que aquello que habíamos dicho que estaba así no está así. Complicado, muy complicado. Por eso yo creo que fue esa desilusión y que fue un poco ese abandono, ¿no? No tanto porque no supiéramos explicarlo en los momentos puntuales, porque a lo mejor sí lo teníamos claro, como que nos creamos un entorno que después no nos creía ya nosotros, porque fuimos nosotros los primeros en decir cosas que cuando nos metimos a fondo no podíamos cumplir ni sabíamos que existían, ¿no? Entonces fue muy complicado eso. ¿Qué sensación te dio el partido de la pasada semana, ver a un Zaragoza con un presupuesto del más alto de toda la segunda división y ver a un Celta que le superó y le superó bien y además pues dio sensación de equipo y de equipo con posibilidades? Si yo veo al equipo de Zaragoza, pues nuestras posibilidades son muchas, pero todavía estoy viendo también el equipo de Las Palmas y entonces mis sensaciones son otras, ¿no? Yo creo que lo importante de esto no es hablar de un partido o de otro, precisamente para no irnos fuera del contexto, ¿no? Si a mí me preguntan, oye, el partido del Zaragoza, ¿cómo fue y tal? Si jugamos así, subimos, pues está hecho, si jugamos así, pero es muy difícil jugar así todos los partidos, ¿no? Y hay que pensar que hace muy poquito no jugamos así. Entonces yo creo que lo importante de esto es saber que en la cuarta jornada estábamos de últimos, que perdimos 9 puntos que fueron brutales en los 3 primeros partidos y que ahora vamos poco a poco recuperándolos. Vamos ahí luchando y recuperando ese desfase tremendo del principio. Y no nos podemos marcar metas, porque dentro de esos partidos buenos y malos, lo que sí es cierto es que hemos recuperado bastante. Yo creo que ese es el camino, seguir trabajando, no fijarnos en un solo partido, seguir trabajando muchos. La decepción de la gente después de Las Palmas y la euforia del partido del Zaragoza creo que la debemos de mezclar para que nos salga una media y a partir de esa media decir, tenemos una cosa clave, que hay que seguir peleando, pero peleando a muerte todos los partidos, luchando, con ganas, con tesón. Yo creo que eso nos puede dar, con los jugadores que tenemos, las oportunidades de marcar goles y ganar partidos. Hay jugadores que cuando llegan a un equipo, jugadores a veces con poco nombre, poco conocidos, y sobre todo si marcan goles, que enseguida se hacen ídolos de la afición. Pasó con el caso de Vlado Gudel, precisamente en segunda división, y está pasando un poco con Diney. ¿Qué posibilidades hay de comprar a Diney? Si te lo dijera con la cabeza, ninguna. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una ley concursal y no nos iban a permitir los administradores concursales hacer el esfuerzo de pagarle a un jugador nuevo por compra y teniendo deudas atrasadas, ¿no? Pero bueno, decíamos antes que el fútbol no solamente es empresario o no es empresarial, que el fútbol es sentimiento y que Diney es un jugador que nos gusta muchísimo y que vamos a ver si podemos hacer un gran esfuerzo por tenerlo con nosotros. Contamos con una enorme ventaja, que es la implicación del chico con el equipo y con la ciudad, ¿no? Le encanta Vigo y le encanta los compañeros que tiene y le encanta el Celta. Eso siempre ayuda mucho, ¿no? A partir de ahí ya todo se hace más fácil. El tener a Borja Oubiña ya ahí en el vestuario a punto de volver a reaparecer. Eso sí que creo que es un lujo, ¿no? Tener a un jugador como Oubiña ya listo, eso es un lujo para cualquier equipo, no ya de segunda división, sino de primera, ¿no? Ya se ha demostrado, ya ha tenido las ofertas y ya ha estado ahí, ¿no? Y ya ha sido internacional, por tanto, para nosotros
que se pueda incorporar, es un lujo, pero es un lujo en varias cosas. Primero, como jugador, independiente, es un jugadorazo, bien, pero también es un gran amigo y un gran compañero. Y aunque va a sacarle el puesto posiblemente a alguno de ellos, o se tendrán que esforzar muchísimo esos jugadores para que Ubiña no le gane el puesto, al mismo tiempo los anima, los ayuda, está con ellos, en fin, tiene unas cualidades extraordinarias que creemos que se van a ver reflejadas sobre todo ahora, ¿no? La mayoría de los compañeros está deseando que juegue, aunque sepa que alguno a lo mejor pierde el puesto, y eso dice mucho de todos. Carlos, tú tienes fama de ser un hombre muy reservado, un hombre austero. En España se estila mucho la figura del presidente muy popular, tipo pues, Calderón va a todas las peñas, firma autógrafos, sale en los medios continuadamente. En el caso de que el Celta ahora repunte hacia arriba, ¿la figura de Carlos Mourinho como presidente cambiaría? No, yo repito, voy a seguir haciendo lo que hacíamos antes, que es visitar las peñas las veces que pueda, informarle a las peñas como hicimos antes, cuando tampoco nadie se enteraba ni nadie le daba importancia a eso. Lo seguiremos haciendo, pero siempre dentro de la reserva que tiene que tener un club como el Real Club Celta, ¿no? El Real Club Celta debe de estar más con la sociedad desde la fundación, debe estar más con la sociedad organizando permanentemente actos, pero no tiene que ser el presidente el que esté al frente de esos actos para hacer publicidad o darse publicidad. Y de cara a la afición, ¿qué mensaje le darías a la afición del Celta de futuro, a la afición de Vigo? Hombre, yo le daría ese mensaje de optimismo que en este momento sentimos casi todos después de ese partido, pero también le diría que lo importante de esto es que el Celta sea viable y que tengamos un bloque que con 4 o 5 refuerzos para la próxima temporada en la categoría que estemos podemos hacer un gran equipo. Pues muchísimas gracias por atendernos y que tengas un 2009 muy bueno tú y los tuyos. Muchísimas gracias a vosotros.